respiratorias. Una clase súper sencilla. ¿Okay? Estos son los objetivos de la clase, pero eso nadie le importa. Lo que sí es que para poder dar este tema, ustedes deben haber visto el tema del pulmón y pleura, lo cual no se ha hecho. Sin embargo, vamos a hacer algo muy sencillo para que ustedes se puedan orientar con el tema, ¿vale? Nosotros sabemos que el pulmón derecho es una estructura que tiene una morfología similar a una pirámide, como casi toda la anatomía. Tiene una cúspide o un vértice, tiene una base, tiene un borde anterior, tiene un borde posterior, tiene una cara costal y tiene una cara que está asociada con el mediastino. Por lo tanto, se llama cara mediastino. ¿Okay? Ahora bien, el pulmón derecho es distinto al izquierdo porque el derecho posee una cesura mayor u oblicua y una cesura menor o transversa. Y eso divide el pulmón derecho en un lóbulo superior, medio e inferior. El izquierdo tiene una morfología similar, pero el izquierdo tiene lóbulo medio. ¿Qué tiene en vez del lóbulo medio? La língula. La língula es ese pozo que no se terminó de formar en el pulmón izquierdo. ¿Okay? Bien, pero este pulmón tiene una sola cesura mayor u oblicua, dividiendo el pulmón en lóbulo superior y lóbulo inferior. Ahora, esos pulmones, ¿sobre dónde están localizados? En la cavidad torácica. Entonces tendríamos que dibujar el diafragma en este músculo diafragma. ¿Okay? Muy bien. En el centro estaría el corazón, que no importa en este punto dibujarlo. Lo que sí es importante es que esos pulmones no están aislados, sino que están recubiertos por una membrana serosa. Y esa membrana serosa se llama la pleura. ¿Okay? La pleura se subdivide en una pleura visceral que recubre las caras íntimas del pulmón y una pleura que está asociada a la parilla costal o a las paredes en general. Entonces sería una pleura parietal. La pleura parietal se asocia a la parilla costal, pero además se asocia al músculo diafragma y hace una especie de fondo de saco acá. ¿Lo ven? Sobre el mediastino hace la misma constitución, se repliega sobre sí misma y acá hace también otro fondo de saco que está asociado con el corazón. ¿Okay? Entonces, estas imágenes las vamos a poder ver desde el punto de vista radiológico. ¿Sí? Bien. El pulmón no ocupa todo el espacio de la cavidad torácica, sino que ocupa una porción. Eduardo, ¿por qué crees tú que el pulmón no es buena idea? Todo esto es una cavidad torácica. ¿Sí? Y fíjate que el pulmón está dibujado ocupando solamente un pedazo, no todo. ¿Por qué crees? ¿Por qué? Evidentemente, si ocupara la totalidad del espacio de la cavidad torácica, evidentemente no tendría cómo aumentar el volumen. ¿Y cómo se expande el pulmón? Porque Eduardo dice que el espacio que hay ahí, ese espacio pleural, es para que el pulmón se expanda. Pero ¿cómo se expande ese pulmón? María, al lado de usted. ¿Cómo se expande ese pulmón? No, usted. Porque no sé cómo se llama. ¿Cómo se mueven los gases? O lo que nosotros respiramos es una mezcla de gases. Similar a. Claro. Díganlo. ¿Cómo? Ajá. Claro. Fíjense que acá mencionan algo importante, ¿sí? La acción de los músculos inspiratorios o inspiradores. El principal músculo inspirador es el diafragma. Pero el diafragma, ¿qué hace? El diafragma se contrae porque se acciona a la columna vertebral, se contrae hacia abajo. ¿Y eso qué genera? Un vacío, una diferencia de presión. Entonces, la presión que está afuera de la atmósfera es superior a la presión que está acá. Y entonces la columna de aire se puede mover desde la atmósfera
hacia esta cavidad, ¿sí? Hacia la cavidad pleural. Entonces el pulmón, si usted lo oculta o lo explora desde el punto de vista anterior, él se localiza en el borde inferior a nivel del sexto espacio intercostal, en la parrilla costal anterior. Y en la parrilla costal anterior, ¿cuál de los lóbulos usted va a explorar? En el caso del derecho, fundamentalmente el superior y fundamentalmente el medio. Un poquitico de la base del inferior, pero un poquitico. En cambio, si usted lo explora acá en la fosa axilar o la línea axilar, está explorando, el pulmón se localiza más o menos al octavo espacio intercostal. Pero cuando lo explora la región dorsal, el pulmón se localiza en el décimo espacio intercostal. Entonces fíjense que siempre hay alrededor de 2 espacios intercostales entre el pulmón y la pleura. Y ese espacio es el que el pulmón aprovecha para aumentar su diámetro y permitir la entrada de la columna de aire. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si nosotros hacemos una radiografía, vamos a ver aproximadamente esto. Esta imagen la recuerdan, yo se la mostré en una clase. Claro, el masivo. La he mostrado 2 veces, ya me quedé sin diapositivas entonces. Lo que sí es cierto es que usted, para poder comprender que esto está patológico, tiene primero que comprender cómo es una radiografía normal. Entonces, más allá de hacer el diagnóstico, fíjense, el derrame pleural, porque los recesos costofrénicos están borrados del lado izquierdo. Y ya lo veremos más adelante. Estos sacos, fondos de saco, se borraron acá, no existen. Y eso habla de que hay una lesión ocupante de espacio, en este caso lo más probable es que sea líquido, bien sea un derrame pleural o sangre. Y usted diagnostica esto para evidentemente tomar una conducta, que es drenar ese derrame pleural. Lo que es cierto es que para tomar una radiografía usted tiene que comprender los principios, porque esos principios son muy importantes para la interpretación. La radiografía se basa en un emisor de rayos X, ¿okay?, que proyecta esta radiación contra un objeto que lo recibe una especie de chasis. Aquí hay estudiantes de radiología. Tú, estudias radiología. Esto se sigue llamando chasis. Sí. Entonces, el paciente se posiciona frente al chasis básicamente en 2 formas, en la radiografía de tórax. Una forma posterior en donde el paciente tiene la región anterior del tórax pegado contra el chasis, y una posición antero-posterior donde la región que está en contacto con el chasis es el dorso. ¿Sí? ¿Esto a qué hace referencia? A la forma en la que el rayo entra a través de la estructura. Fíjense, si el paciente se localiza mirando el chasis, el rayo entra desde posterior hacia el anterior. Pero cuando lo hace al contrario, el rayo entra desde anterior hacia posterior. ¿Y qué importancia tiene esto? ¿Tendrá alguna relevancia? ¿Cuál? Díganme. ¿Ah? Casi. Resulta, no, así ya sabe. Resulta que este principio establece que cuando la estructura está más cercana a la fuente de rayos, esa estructura se puede magnificar. ¿Sí? Es decir, si lo posiciona el paciente en sentido antero-posterior, es decir, con el paciente mirando a la fuente, el rayo va a entrar primero en el mediastino, y ese mediastino se va a magnificar sobre el chasis. ¿Ok? Eso quiere decir que cuando usted está interpretando la radiografía antero-posterior, usted debe considerar que ese tamaño del corazón no es el verdadero, porque es una estructura magnificada por la técnica. Entonces, la posición ideal para valorar las estructuras mediastínicas es la posición postero-anterior. Es decir, usted va a solicitar una rayos X, por favor realizar rayos X de tórax postero-anterior. Si el paciente puede estar de pie y si el paciente puede abrazar el chasis. Pero si el paciente no se puede levantar, no puede estar erecto, no puede estar de pie, usted necesariamente tiene que solicitar una antero-posterior, porque el paciente está encamado y el rayo entra de adelante hacia atrás. Pero en ese punto tiene que considerar que las estructuras mediastínicas van a estar magnificadas. ¿Okay? No puede hacer un diagnóstico de la estructura cardíaca con este tipo de proyección. ¿Eso queda claro? En radiología, siempre 2 vistas es superior a una sola vista. Una sola vista es como si usted no estuviera viendo nada. ¿Okay? Entonces siempre lo ideal es pedir una radiografía PA
o AP, dependiendo de lo que se pueda hacer, acompañada con una lateral. Usted cuando vaya a valorar cualquier estructura siempre tiene que pedir dos proyecciones, eso se llaman proyecciones ortogonales. Una proyección antero-posterior y una proyección lateral. En lo que sea, rodilla, cadera, tórax, lo que sea. ¿Okay? En el caso del tórax, lo que se pide fundamentalmente es PA y la proyección lateral. Yo tengo una pregunta a ti. En la proyección lateral, fíjense que la fuente de rayos X emite esta radiación del espectro electromagnético y esa proyección se proyecta sobre el chasis, pero la posición del paciente ya no es ni mirando la fuente ni mirando el chasis, se ubica de forma lateral. Pero el posicionamiento, yo leí que no era exactamente paralelo a la fuente, sino que tenía que ser un poquito oblicuo. ¿Eso es cierto? Ok, otra cosa que necesito preguntar. La posición izquierda, es decir, la región lateral izquierda, es indiferente si se posiciona derecho. Yo he visto que la mayoría lo hace de esta forma. Pues para mí es indiferente. Es indiferente, o sea, tú siempre lo posicionas con el lado izquierdo contra el chasis. Y creo que esa es la forma universal en que se hace, ¿ok? Entonces, ojo con eso, la forma universal en donde el paciente se posiciona en la proyección lateral es con el lado izquierdo hacia el chasis, ¿vale? Y el rayo entra desde la fuente hacia el chasis. Y esta es la vista que vamos a tener, una proyección de tórax lateral. Ahora, ¿cómo vamos a interpretar esta serie radiológica? Bueno, hay un grupo realmente, es un grupo australiano que ha fundado una herramienta maravillosa que se llama Radiopedia. Y Radiopedia tiene cursos y tiene digamos, artículos que son abiertos, solamente usted tiene que inscribirse, registrarse a la plataforma. Y ellos proponen una forma de interpretar la rayos de tórax con A, B, C, D, E y F, ¿okay? Como una especie de abecedario, como si fuera una secuencia. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene un orden para interpretar las cosas y siempre lo hace de la misma manera, el margen de error de que usted pase por alto algo empieza a disminuir. Y usted se estructura y todas las rayos X la ve de la misma manera. Entonces, ¿cuál es el protocolo que esta gente sugiere? La A hace referencia a vía aérea. Usted primero va a revisar o examinar la vía aérea. La B hace referencia a breathing, a respirar. Sin embargo, ese respirar es la silueta pulmonar. Entonces, usted primero va a revisar la vía aérea, tráquea, bronquios, que todo esté bien. Luego va a explorar la silueta pulmonar y posteriormente la C va a explorar el mediastino, la C de circulación. Va a explorar las siluetas cardiomediastínicas y los grandes vasos. La D, el paso D, es explorar el diafragma y las estructuras que están por debajo de él. ¿Okay? El penúltimo paso es revisar las estructuras externas, las siluetas externas. Ya veremos de qué se trata. Y la F es explorar la posibilidad de que estemos en presencia de que el paciente tenga un cuerpo extraño. ¿Sí? Entonces, ustedes van a empezar siempre por la vía aérea. ¿Sí? Tráquea, bronquios. Luego exploran la silueta pulmonar. Luego exploran la silueta mediastínica, la C de circulación. Luego exploran el diafragma. ¿Sí? Luego exploran las masas externas. En el caso de las damas, las mamas. ¿Ok? Y también pueden explorar las siluetas óseas que son externas al tórax. ¿Cuáles son esas? Las escápulas, las clavículas, la cabeza del húmero. ¿Qué otra cosa? ¿Ah? No, porque las costillas forman parte de la parrilla portal. Y por último, las posibilidades de cuerpos extraños. Ya lo veremos. Entonces, fíjense, esta gente empieza con la vía aérea. Usted entonces va a dirigir su mirada, su atención desde proximal hacia distal. Y fíjense, esta estructura radiológica que se consigue en la región cervical que va descendiendo desde el mediastino superior hasta la tráquea. Entonces, ¿cómo debe estar la tráquea? Debe estar centrada. ¿Sí? Mire dónde está. Aquí está esa curvatura, esa luminosidad hacia la derecha, producto del tallado de la aorta. Esto es el tallado de la aorta. ¿Sí? Ahora bien, ¿la tráquea es un elemento móvil? Sí. De manera que si usted extiende el cuello, la tráquea asciende. Si usted flexiona el cuello, la tráquea
desciende. Pero si hay un tumor acá, ¿qué va a hacer la tráquea? Se va a desplazar contralateralmente. Entonces es importante explorar que la tráquea sea una estructura que esté centrada. ¿Ok? Por otra parte, ella no es totalmente regular. Fíjense que aquí es un poco más dilatada y acá se estrecha. Pero ese estrechamiento es producto de esta estructura que está pasando por acá. Y esto es el botón aórtico. El botón aórtico o el callado de la aorta hace una presión sobre el lado izquierdo de la tráquea y la desplaza discretamente hacia la derecha. En este punto, ¿qué es esto? La carina traqueal. Y esa carina traqueal es el punto donde se bifurca la tráquea, el bronquio principal izquierdo. Fíjense que se ve todo esto, y un bronquio principal derecho. ¿Ok? Todo parece bastante bien. Vamos a ver las. Fíjense cómo ellos señalan digamos, el sentido de la tráquea y el sentido del bronquio principal derecho. Porque sabemos que el bronquio principal derecho es la continuación y es más vertical que el izquierdo. O sea, se supone o se cree que el bronquio principal derecho es la continuación verdadera de la tráquea, por el sentido que tiene. Y fíjense la bifurcación, que se forma un ángulo que los radiólogos miden. Sin embargo, yo les voy a pedir que hagan eso, ¿ok? Con que puedan evidenciar la tráquea y su localización adecuada es suficiente. Entonces, estamos con la B. La B significa breathing o respirar. Cuando usted piense en la B, usted va a revisar la silueta pulmonar. Y esa silueta pulmonar, estas radiografías se toman con el paciente en inspiración forzada. Y además de eso, el paciente sostiene esa inspiración, o sea, el paciente no exhala, y eso hace que el diafragma descienda y que el pulmón ocupe casi la totalidad del espacio pleural. Entonces tenemos que ver la relación de esa masa con las costillas, con los arcos costales. Uno de los criterios para saber si la radiografía está bien tomada es la cantidad de espacios intercostales que se pueden evidenciar. ¿Sí? Un criterio de buena proyección es que tenga de 9 a 10 espacios intercostales. Entonces vamos a contar, fíjense. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Esta radiografía es de calidad. Claro, son los australianos, eso está publicado. Evidentemente de buena calidad. Pero fíjense además algo. Estos arcos costales son la representación del arco posterior o del arco anterior. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué crees tú? Anterior. Douglas dice posterior. ¿Todos están de acuerdo? Sí. ¿Quién no está de acuerdo? Tú. Altair. Háganle caso a Douglas. Ese es el único hombre que lo vio. Fíjense, esto es el arco posterior y esto que están acá son la porción anterior del arco costal. Porque la parrilla viene desde arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante. Entonces usted cuenta son los espacios intercostales posteriores. Bien, fíjense que acá se forma un fondo de saco, que ya lo veremos más adelante. Entonces, esto está perfecto, está radiografía. Está haciendo absolutamente normal. Fíjense que ellos, digamos, resaltan toda la constitución de la masa pulmonar. Y fíjense algo. El izquierdo, gracias a la língula, fíjense cómo ocupa y oculta el mediastino. Entonces, para usted poder ver el cadáver, el mediastino, evidentemente tiene que lateralizar el borde anterior del pulmón o retirarlos. Y eso explica por qué ningún cadáver desecado le dejamos los pulmones, porque no permitiría ver el mediastino. Voy a explicar eso, perfecto. Muy bien, fíjense acá. La silueta pulmonar termina en unos fondos de saco que son unos ángulos, y esos fondos de saco representan el plegamiento de la pleura parietal sobre las estructuras. Pasa de los arcos costales a replegarse sobre el diafragma. Y aquí forma un fondo de saco que debe tener esta característica. Debe tener un ángulo agudo, y este seno se llama el seno que se relaciona entre las costillas y el diafragma. ¿Cómo se llamará el seno, doctora? Pericardio. ¿Cómo se llama el seno? Relaciona la pleura costal con la pleura diafragmática. ¡Epa! Ya está durmiendo. ¿Cómo se llama? Escuchen, ¿cómo se llama? Costo diafragmático o seno costofrénico.
Pero es el mismo ángulo. ¿Qué? Es el mismo ángulo. Sí, es lo mismo, es esta estructura que está acá. El seno se tiene la morfología de un ángulo, por eso se llama seno o ángulo costofrénico. ¿Y cuántos ángulos hay? ¿Cuántos senos? Bueno, tenemos uno derecho y tenemos uno izquierdo. Por eso, en la práctica, usted va a referir esto como seno costofrénico derecho y seno costofrénico izquierdo. Si ustedes se acuerdan de la primera radiografía, la que tenía el derrame, que tenía todo esto velado, que tenía todo esto radiopaco, todo esto se había ocupado. ¿Y qué? ¿Por qué está ocupado? Por líquido. No sé si es sangre o derrame o líquido pleural, pero está ocupado y eso no es normal. ¿Okay? Por eso me pregunto si hay un cambio en la magnitud de la luz, que será un ángulo agudo. Cambia porque eso hace referencia a que está pasando acá, o en el hígado, o en el diafragma, o en la pleura, porque habitualmente es de forma aguda, así tiene puntiagudo. Bien, la tercera en la secuencia, en el protocolo que ustedes van a seguir es la C, que hace referencia a la circulación, motivo por el cual se va a evidenciar la silueta cardiomediastínica. Fíjense que la silueta cardiomediastínica es radiolúcida o radiopaca. Radiopaca. Es radiopaca. ¿Por qué? Porque se ve, porque no Entonces hay hay aire. hay un espectro de radiolucidez y de radioopacidad. ¿Qué es lo más radiolúcido? Camila, ¿qué es lo más radiolúcido que tú vas a conseguir? Fíjense que es una pregunta difícil porque usted primero tiene que saber qué carajo es radiolúcido. Radiolúcido es lo que se ve negro o lo que se ve blanco. ¿Lo que se ve? Negro. Entonces, ¿qué es lo más radiolúcido, Camila? El aire es lo más radiolúcido. ¿Y qué es lo más radiopaco? Los huesos. Los huesos. En los huesos. Casi. ¿El qué? Metal. El metal. Ah, las muelas. El metal es más radiolúcido, más radiopaco que el hueso. Pero desde allí va descendiendo y la sangre también se comporta como radiopaco. Entonces, por eso es que el corazón se ve radiopaco. Ahora, ¿qué estructuras vamos a seguir? A mí me gusta describir la radiografía de inferior hacia superior, pero hay quienes prefieren que es mejor hacerlo desde arriba hacia abajo. Vamos a comenzar, vamos a hacer el caso de lo que saben. Entonces fíjense que acá hay una silueta que va de derecha a izquierda, de adelante hacia atrás, y hace referencia a un vaso sanguíneo. ¿Qué será esto? El botón aórtico, que es la expresión del callado de la otra. El primer arco. El segundo arco, fíjense que está acá. ¿Qué estructura está por debajo y a la izquierda de la aorta ascendente y del botón aórtico? ¿Qué será esto? ¿Ah? Pues la aurícula ¿La derecha. La ojiva izquierda. Sí, no, pero casi. No es la vena. ¿Es la? La aurícula izquierda. ¿La? La aurícula izquierda. No, la aurícula. Ana, ¿qué es? El tronco de la pulmonar. No, pues, O tronco de la pulmonar. ¿Es la? ¿Es El tronco de la pulmonar. Lo dijeron por ahí. Es el tronco de la pulmonar. El primer arco es la aorta, el segundo arco es la arteria pulmonar, o el tronco de la pulmonar. Ese tronco de la pulmonar se terminó a la izquierda y a la derecha. Esto es la representación de la arteria pulmonar derecha, ¿ok? Tronco de la pulmonar. Por debajo del tronco pulmonar encontraríamos la aurícula izquierda y por último el ventrículo izquierdo. El derecho se ve claramente. El ventrículo. ¿Tú qué dices? Pero se ve. No, porque vemos como se ve Lo que pasa es que el ventrículo derecho está acá y por eso actualmente no se refiere, porque un alfiler acá podría ser la aorta descendente, la columna vertebral, etc. Pero su raíz básicamente acá. Entonces no se ve muy bien, está solapado. Sin embargo, del lado derecho, si comenzamos por la parte inferior, fíjense que hay una estructura que asciende. ¿Qué será esto? La silueta de la vena cava inferior. Muy bien. Esa vena cava inferior llega a la aurícula derecha. no, chicos, derecha. Tú eres humano, lo acabas de comprobar. La aurícula derecha. Encima de la aurícula derecha estaría llegando la desembocadura de la vena cava superior. Pero en esta imagen, como tengo esto atravesado, no veo bien las estructuras que están acá arriba. Lo que sí puedo ver bien es el diafragma, pero bueno, no forma parte del punto cardiomediastínico. Ya con eso es suficiente, ¿ok? Bien. Fíjense acá. Para usted valorar
a la morfología y el tamaño del corazón, usted tiene que sacar un índice que se llama el índice cardiotorácico y establece la relación entre la aurícula derecha hasta la línea media y básicamente la masa ventricular hasta la línea media. Es decir, del punto más lateral izquierdo hacia la línea media y del punto más lateral derecho hacia la línea media. Esto sería A, esto sería B. Y además toma como referencia el diámetro transversal del tórax, el diámetro mayor transversal. A más B lo divide entre C y eso es el índice. ¿Ok? El índice cardiotorácico, como no es una razón, sino un índice, se establece sin porcentaje. Entonces, lo normal es menor a 0,50. Si usted lo lleva a una razón, se lo lleva a porcentaje. Y lo normal sería menor al 50%. Además debe recordar que el vértice del corazón o el ápex se localiza por dentro de una línea que va por acá. ¿Cómo se llama esta línea? Es una línea diseñada desde el punto de vista bioscópico. La línea medio clavicular. Entonces, el corazón se consigue por dentro de la línea medio clavicular izquierda. Entonces, si usted pone medio clavicular, no sé si a la derecha o a la izquierda. ¿Ok? Medio la línea medio clavicular izquierda. Pero si ese vértice sobrepasa a la línea medio clavicular izquierda, ¿eso será normal? No. Primero, lo primero que se tiene que preguntar es qué proyección es. En una PA, no. En una PA no es normal. Pero en una P, quién sabe qué tan magnificado será ese corazón. Pero una proyección PA, que es la que nos sirve para evidenciar la silueta cardiomagnética, si pasa la línea media, tiene un índice mayor de 0,5, por lo tanto ese corazón tiene una cardiomegalia, ¿ok? Por alguna razón, el cardiólogo se encargará de saber. Muy bien. Fíjense acá ellos señalaron el tronco de la pulmonar, el callado de la aorta o el botón aórtico. Fíjense que aquí está la tráquea, la línea media, pero si usted es ambicioso puede ver las apófisis espinosas de las vértebras torácicas. Esos son los discos intervertebrales de la articulación de la columna vertebral torácica. Bien, fíjense acá. En esta imagen ustedes pueden ver cómo el ventrículo izquierdo está localizado exactamente acá. De ese ventrículo izquierdo va a ser la aorta ascendente, pero lo que nosotros vamos a ver es fundamentalmente este puntito, que representa el callado de la aorta. Sin embargo, la aorta descendente también se puede ver. Sigue el callado de la aorta. Sí, sí, sí. Acá se ve el borde izquierdo de la aorta descendente. ¿Okay? Bien, fíjense, por esto preguntaba, lo del ventrículo derecho. El ventrículo derecho, al estar solapado entre la columna y las estructuras acá, pues no se puede evidenciar, pero realmente está aquí. Del ventrículo derecho emerge el tronco de la pulmonar, que está acá. El tronco de la pulmonar se divide en una pulmonar izquierda, que usted la puede ver en este punto, y una pulmonar derecha, que es, logran ver que esto es la silueta. ¿Sí la ven? Bueno, esa silueta radio opaca es la arteria pulmonar derecha. Por último, bueno, esto ya lo vieron, el ventrículo izquierdo, fíjense, pero si pudiéramos acá, en este punto, hace referencia a qué cosa? A la aurícula Izquierda. izquierda. Esta es la aurícula izquierda y acá se ve la aurícula izquierda, ¿ok? Y por debajo sería el ventrículo izquierdo. Y acá estaría todas las estructuras solapadas uno sobre el otro, ¿ok? Esta imagen es bastante útil porque le recuerda, digamos, la localización de cada una de las siluetas que va a conseguir en la radiografía PA normal de tórax. Bien, la D hace referencia a diafragma. Entonces usted va a explorar la silueta frénica tanto en el diafragma derecho como en el diafragma izquierdo. Usted sabe de entrada que el diafragma derecho está un poco más elevado. ¿Por qué? Por el hígado. Por la presencia del hígado. Entonces la cúpula diafragmática derecha es un poco superior a la cúpula diafragmática izquierda. Ana, esta radiografía PA, ¿cómo se toma? ¿Qué se le pide al paciente? Ajá, hacia el chasis, que el rayo entre de atrás hacia adelante. Ok, ¿qué más se le pide? ¿Qué más se le pide? Claro, eso es lo que usted va a pedir. Pero el posicionamiento, le dice, póngase así, señor. Abrace el chasis para sacar las escápulas, pero además le dice algo. Tome aire, señor, y aguántelo, para hacer exactamente lo que dice Andrés.
hacer la inspiración forzada y que el diafragma descienda y que la silueta pulmonar ocupe toda la cavidad pleural. Por eso te pregunto, porque cuando usted toma la radiografía en inspiración, este es el resultado. El corazón se hace vertical y se puede ver así. Pero cuando usted lo toma en expiración, fíjense la silueta cardíaca como se ve. Absolutamente horizontalizada. Y fíjense que las cúpulas están casi al mismo nivel. No desciende tanto el diafragma izquierdo. Entonces, si usted no sabe que esta radiografía fue tomada en expiración, usted va a decir que este paciente, que es el mismo tiene un corazón del tamaño, no sé, de un zapato. ¿Ok? Entonces, la técnica es importantísima. Por eso, los radiólogos tienen que referir primero la lateralidad, segundo la forma en la que hicieron la radiografía. Esto es estándar y esto es un estudio distinto. Muy bien. La E hace referencia a externo, a la silueta externa. Entonces, usted va a empezar a explorar la radiografía. ¿Qué es esto? Tráquea. ¿Acá? La carina. Sí, esta es la carina traqueal. Tronco principal derecho, tronco principal izquierdo. ¿Qué es esto? Botón abajo. Muy bien. ¿Acá? El tronco de la pulmar. ¿Acá? Ventrículo izquierdo. Ventrículo izquierdo. El ángulo opuesto Sí, de el diafragma derecho, aquí sería el ángulo del descenso, costo frénico. Ahora, les debe llamar la atención esto. Una muchacha, una señora, una dama. Fíjense que acá están las siluetas mamarias. ¿Sí? Y eso es importantísimo, porque a veces, y por eso es que el médico no debe ver nunca una radiografía sin ver al paciente. Eso no lo debemos hacer. Usted corre el riesgo de equivocarse. Si a usted le dice, esta radiografía es del profe Mario, usted va a ver, el profe Mario ya, usted va a ser el médico del profe Mario. Entonces, le va a hacer la radiografía y usted dice, el profe Mario superó. Porque eso no lo tenía cuando yo lo conocí, pero aquí están las siluetas mamarias. Pero además de eso, tenemos que explorar lo que está por fuera. Fíjense acá, ¿qué es esto? La escápula, aquí está el borde espinal de la escápula, el ángulo inferior, borde axilar. Fíjense que acá está el acromio, ¿ok? Acá está la glena, ¿sí? Y acá está la cabeza del útero. Bueno, además de eso, ¿qué otra cosa? Bueno, la clavícula, la articulación entre el postclavicular y digamos, el cuerpo de la clavícula. El ángulo superior del homóplato y la cavidad tiroidea. Todo eso hay que explorar. Habitualmente esto no se ve muy bien por la técnica, porque usted le pide al paciente que abrace el chasis, y cuando abraza el chasis, las escápulas se rechazan hacia afuera. Bien, ¿qué otras siluetas externas podemos encontrar? Vamos a ver esta radiografía. ¿Qué es esto? La arteria pulmonar derecha, maravilloso, se ve muy bonita esta arteria pulmonar. Pero además de eso, usted debe llamar la atención. ¿Qué es esto? 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 Sea lo que sea, no debería estar ahí porque eso no forma parte del tórax. Sin embargo, este paciente seguramente estaba en condiciones clínicas inestables, por lo tanto tiene los electrodos para hacer el monitoreo. Eso es extraño. ¿Okay? Muy bien. Esta radiografía, fíjense que es distinta al resto. No está tan bien penetrada, pero tendrá buena inspiración. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 espacios intercostales. Se ve muy bien. Ahora, una buena radiografía, además de estar bien inspirada, que se vean los 9 o 10 espacios intercostales, debe estar centrada, debe estar colimada. Y esta radiografía, bien colimada, se observa el vértice del pulmón. Fíjense qué es esto. Acá se ve muchísimo mejor que a la izquierda. ¿Qué es esto? La primera costilla. ¿Qué lo digo? Bien, esa es la primera costilla. Entonces, el vértice del pulmón está por encima de la primera costilla. Lo excede alrededor de unos 3 centímetros de la articulación entre los postclaviculares. Entonces, una radiografía bien tomada se evidencia la cúpula pleural o el vértice del pulmón y se evidencian los senos tanto costofrénico izquierdo como costofrénico derecho. Es una radiografía centrada. No debe estar rotada. Eso quiere decir que las apófisis espinosas deben ser equidistantes de la articulación esternocostoclavicular. ¿Sí? Una radiografía no rotada, la distancia entre las apófisis espinosas torácicas son equidistantes
a la articulación esternocóstalo-clavicular. Sí. Entonces, criterio de una buena radiografía: que esté bien inspirada, bien espacio intercostal, que esté bien colimada, ¿sí? Que se vea la cúpula y los dos luceros, que esté bien penetrada. Eso quiere decir que se vea el parénquima, pero que también se vean las vértebras. ¿Qué más? Inspirada, colimada, Que sea penetrada. de 9 a 10 espacios. Esa es la primera que dijo. ¿Ah? ¿Cuál es la otra? Centrada, que no esté rotada. Muy bien. Esos son los 4 criterios que debes recordar para poder evaluar correctamente una radiografía. Si una radiografía está rotada, no es de calidad. Si una radiografía no está bien colimada, no es valorable. ¿Ok? Usted tiene que exigir a estos cosas que hacen las radiografías. Bien, las siluetas extrañas a los cuerpos extraños, fíjense que aquí hay otras cosas que no deberían estar. Pero esta radiografía les debe llamar la atención. Miren la silueta craneal. Y vamos a ver. Ah, mire, profesor, ¿es que eso lo hicieron en este sentido? El paciente lo posicionaron con forma anterior o posterior. Eso puede ser una causa por la cual el corazón está tan magnificado. Pero además de eso, ese paciente tenía un hemopericardio, ¿sí? Tenía una efusión pericárdica que hace que el mediastino se ensanche demasiado. Y además de eso tenía, fíjense, esto ustedes no lo habían visto, estas radioopacidades en el pulmón. El pulmón se debe ver lo más negrito posible, miren. Miren acá, ¿sí? Radioluz. Miren acá, radio. Eso hace referencia a un edema del pulmón, esto está conjuntivo. La causa por la cual el pericardio se llenó de líquido es la misma causa por la cual el pulmón está hematizado, ¿sí? Muy bien, pero esta radiografía era fundamentalmente para que ustedes vieran esto. Estos son electrodos también, cuerpos extraños que también van a explorar. Claro, esta nomenclatura hace referencia fundamentalmente a cuerpos extraños en la vía aérea, ¿sí? Fíjense como la placa está desplazada hacia la derecha. ¿Lo logran ver? Está discretamente desplazada por alguna razón. Muy bien, la proyección lateral es más difícil de interpretar, porque la proyección lateral es ve la masa cardíaca, ve la cúpula diafragmática, ve la columna vertebral hacia posterior, ve el esternón, pero fíjense que la masa es difícil de ver, ¿ok? Es difícil de identificar cada uno. Si usted empieza explorando al paciente de adelante hacia atrás, tiene que evidenciar primero la parte anterior, donde se localiza la región external. Por detrás estaría el mediastino anterior, que debe estar libre, en su defecto solamente con restos químicos que no se ven. Y luego en el mediastino medio, usted evidencia el ventrículo derecho, que está en relación con la parrilla costal, evidencia la arteria pulmonar y evidencia el miren, ¿qué será esto? La tráquea. Fíjense, Andrés, fíjate el sentido. Va de delante hacia atrás, de arriba hacia abajo. ¿Y esto qué será? Los bronquios. Ya estaríamos en los bronquios, bueno, este sería el bronquio principal, bronquio global, ¿ok? Fíjense que por delante está esta estructura que les dije que era la arteria pulmonar, maravilloso. Y si ustedes son acuciosos se dan cuenta que querían la aorta descendente cae acá, el callado de la aorta. Todo esto es lirio pulmonar. Fíjense que hay una estructura radiolúcida que hace referencia al árbol bronquial. Y esto es la arteria pulmonar, ¿okay? Este sería el mediastino posterior de la región retromediastínica. Fíjense cómo se observan los cuerpos de las vértebras torácicas con sus discos intercostales, ¿okay? Bien, vamos a ver si todo eso es verdad, porque esto aquí no es mentira. No guardamos plata, no somete secreto. Fíjense acá, ventrículo derecho que está en relación con la parrilla costal. Del ventrículo derecho evidentemente nace el tronco pulmonar. Y fíjense que esa arteria, ese tronco pulmonar se divide en pulmonar izquierda y pulmonar derecha. Usted la va a identificar porque esa pulmonar está por delante, esto está por delante del bronquio. ¿Ok? Fíjense, acá está. Y ustedes se dan cuenta que aquí se ve la pulmonar izquierda. ¿Sí se dan cuenta? ¿Qué explica que usted pueda ver tanto lo derecho como lo izquierdo? Porque se supone que el gallo está así. ¿Por qué, Elisa? Porque la posición es discretamente oblicuo. O sea, el posicionamiento no es paralelo a la dirección del rayo, sino que está discretamente oblicuo. Y eso explica por qué se ven
el ventrículo derecho, se ve la arteria pulmonar derecha a la izquierda, pero también se ve un poquito del ventrículo izquierdo. Vamos a ver. Fíjense acá, ventrículo derecho, ¿sí? Y fíjense que el ventrículo izquierdo está hacia atrás por el posicionamiento del paciente. Fíjense, aquí se dibuja aorta ascendente, callado de la aorta descendente. Fíjense, aorta ascendente callado, la aorta descendente. La arteria del bronquio y la arteria pulmonar derecha. Ok, esto es una radiografía hermosísima. Si el técnico radiólogo que debería rotular la radiografía, si mal no recuerdo, arriba y a la derecha, no lo hace, porque a veces no lo hace, ¿usted cómo va a saber qué es el lado derecho y cuál es el lado izquierdo? En el caso de un tórax, altavista. ¿Qué va a buscar? Usted va a tratar de lámina acetato en Canaguá, Chacantá, o en Trujillo. La va a poner en el artroscopio y usted tiene que ponerle la forma a eso. ¿Qué va a buscar esa lámina? ¿Qué estructura de la radiografía? ¿Qué parte del corazón? Anda bien. ¿Qué parte del corazón? Me doy. Lápiz. No sé que ustedes ya lo habían dicho, pero el lápiz. Usted va a buscar el lápiz y ese lápiz debe estar dirigido hacia la izquierda. Entonces, es una forma en la que usted se orienta. En el caso del tórax eso se puede hacer, pero en el caso de las articulaciones y las extremidades es más difícil. Por eso es que tiene que rotularse bien para uno orientarse derecho o izquierdo. Y si no se rotula, pues tiene que poner el derecho o el izquierdo. Fíjense, entonces vamos a empezar a describir esta radiografía. Es una radiografía de qué tipo? AP. ¿Qué es? Claro, posterior de la silueta bioquímica está chiquita. Eso es PA. ¿Por dónde va a empezar a ver esa radiografía? Por la vía aérea. Va a mirar la tráquea que esté centralita. Va a mirar la canina y va a mirar los bronquios. Bronquio principal izquierdo, bronquio principal derecho. Muy bien, todo parece perfecto, maravilloso. La B. Breathing. ¿Qué va a buscar? La silueta pulmonar. Va a evidenciar la silueta pulmonar, los espacios intercostales y la presión que tiene. Ok. La C. Va a buscar las siluetas del corazón. Fíjense que acá sí se ve mucho más bonita la radiografía. ¿Qué es? No es el ventrículo, es La aurícula derecha. la aurícula derecha. Fíjense que es arriba, ¿qué hay aquí? La vena acá abajo. ¿Y acá? ¿Qué es esto? Se lo voy a preguntar en el examen. ¿Qué es esto? Es el callado del ácido. Claro, el doctor Carlos Pérez lo sabe porque él sí estudió. Yo me copié de la Pérez, ya van a ver por qué. Pero aquí está el callado del ácido. Vale. Fíjense, ven acá abajo superior y aquí está el callado del ácido. De hacia arriba se ven los grandes vasos entre los troncos venosos y la tronco arterial recosofálico derecho. ¿Qué es esto? El botón aórtico. ¿Qué es esto? Tronco de la pulmonar. Acá. Aurícula izquierda. Ventrículo izquierdo. ¿Y esto? Sí, pero está representado por una masa adiposa, ¿sí? Que por alguna manera está radiopática. Ahorita lo van a ver. O sea, yo no es que sea un genio para ver el callado del ácido, sino que estos tipos sí son unos genios. Y miren, acá está el callado del ácido, acá este botoncito. Hacia arriba están los grandes vasos, ¿ok? Fíjense, el botón aórtico, la arteria pulmonar derecha y lo que le preguntaban de eso. Una masa adiposa que se localiza acá. Claro, acá también está el ligamento frenopericardio. Eso tiene sentido. ¿Ok? Ahora, hay algo que yo no les he dicho. ¿Cómo se llama esto? El ángulo costofrénico. Pueden utilizar ángulo costofrénico derecho, receso costofrénico derecho o seno costofrénico derecho. ¿Vale? Este es el seno costofrénico y acá se dibuja por fuera de la vena cava inferior el seno cardiofrénico derecho y el seno cardiofrénico izquierdo. ¿Y qué será esto? Sí, pero en radiología a esto se le llama
¿Ah? No, se le llama la cámara gástrica. En radiología a esto se le llama cámara gástrica, pero es realmente el punto que está lleno de aire, por eso se le acá. Esto es normal, pero si usted ve aire acá, no es normal. Algo pasó. ¿Qué pasó? No sé, porque tengo que ver al paciente. Si al paciente lo bajaron de aquí a acá porque le hicieron una laparotomía exploradora, es normal que se consiga aire acá. Pero si el paciente no se ha operado y tiene neumoperitoneo, ese paciente se perforó una tripa, ese paciente tiene una perforación intestinal, y eso meter los quirófanos para sacar la tripa. ¿Okay? Bien, la vista lateral. La vista lateral siempre es fastidiosa. Vamos a empezar con esta de la derecha. Acá, ¿qué tenemos? Ventrículo derecho. Usted recuerde que el ventrículo derecho está en relación con la pared costal. Esto es el ventrículo derecho. Hacia arriba estaría la aurícula derecha y fíjense que esto es la arteria pulmonar, el cinto. Bronquio principal derecho. Fíjense que abajo estaría el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda. ¿Ok? Ahora, de este lado, fíjense, ventrículo derecho, el tracto de salida, aorta ascendente, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Fíjense que acá se estaría dibujando la vena cava inferior. Esta porción es la región retromediastínica y acá sería la región premediastínica, con su columna vertebral. ¿Qué es esto que está acá? La tráquea, claro que sí, esa es la tráquea. Muy bien. Ajá, ya terminamos, pero esto es lo más importante. Esta imagen me hizo recordar, fíjense lo que dice, no me olvide. Imagínese usted que todo lo hemos deseado, tener una memoria que sea capaz de recordar absolutamente todo lo que se dijo en esta clase. ¿Ah? Sí, claro que sí. Imagínese esto, que usted se levanta un día y puede ser capaz de recordar con lujo y detalle cada momento de su vida. Todo. Cada palabra que yo dije acá, usted sería capaz de recordarla. Eso sería una cosa maravillosa, ¿no? Pero realmente es una pesadilla. Por varias razones. Jorge Luis Borges escribió un libro llamado Ficciones, que dentro de Ficciones está un cuento, un relato. Y ese relato hacía referencia a un tipo normal como nosotros que de repente un día se cae, se pegó con la cabeza y su vida cambió. Se llamaba Ireneo Funes. Ireneo Funes es un uruguayo que a partir de ese traumatismo empezó a recordar todo con lujos y detalles. Una cosa que el tipo le llevaba todo el día recordar un momento de su vida. Un segundo le llevaba todo el día porque eran demasiados detalles que él tenía de la misma estructura. Cosa que a nosotros no nos pasa afortunadamente, nosotros olvidamos. Yo olvido más de lo que quisiera, pero eso es una forma también que nos defiende, ¿okay? El olvido. Entonces Borges relata que Funes 2 o 3 veces había reconstruido un día entero. Él no había dudado nunca, no como yo que dudo todo el tiempo, pero cada reconstrucción había requerido un día entero. Funes hablaba con otro personaje. Más recuerdos tengo yo solo que los que habrán tenido todos los hombres, desde que el mundo es mundo. Había aprendido sin esfuerzo el inglés, el francés, el portugués, así como Douglas, el latín. Sospecho, sin embargo, que no era muy capaz de pensar, sin embargo, Douglas piensa. Pensar es no olvidar diferencias, es generalizar, abstraer. En el abarrotado mundo de Funes no había sino detalles, casi inmediatos. La recelosa claridad de la madrugada entraba por el patio porque esto es un momento del cuento. Entonces vi la cara de la voz que toda la noche había hablado, la cara de Funes. Ireneo tenía apenas la edad de ustedes, 19 años. Había nacido en 1868. Me pareció monumental como el bronce, más antiguo que Egipto, anterior a las profecías y a las pirámides. Pensé que cada una de mis palabras, que cada uno de mis gestos, perduraría en su implacable memoria. Me entorpeció el temor de multiplicar ademanes inútiles. Bueno, ahí termino. Ireneo Funes murió en 1889 de una patología que ustedes conocieron hoy.
de una congestión pulmonar. Fue curioso, como les dije, está en un libro llamado Ficciones. Y yo recordé ese libro porque mi hermana, que hoy estudia medios audiovisuales, pues está de cumpleaños. Y yo dije, bueno, como no tengo muchas cosas mejores que regalarle, le dedico mi clase. Ella es mi hermanita. Mi hermanita se dedica a hacer películas y le gusta mucho ver mi gorro. De hecho, está bien, y aquí estamos nosotros. Ya tenemos otro fondo